Soy Iris Rosa, de profesión arquitecto y ex coordinadora del Centro Ciudades de la Gente y fundadora, cofundadora del centro, junto con la profesora Teolinda Bolívar, Teresa Ontiveros, Julio de Freitas y Mildred Guerrero. Profesora, ¿qué es el Centro de Ciudades de la Gente? Principalmente, por supuesto, lo que dije antes, un centro dedicado a la producción de conocimientos sobre los barrios y al estudio de los barrios y sus realidades. ¿Para qué? Para contribuir al mejoramiento justamente del hábitat de los pobladores en esa zona. ¿Cuándo nace el Centro Ciudades de la Gente? Tiene su origen en el área de estudios urbanos, en el sector de estudios urbanos, en el reconocimiento que se hizo a un grupo de investigación que se llamó Grupo de Investigación La Producción de los Barrios Urbanos. Trabajábamos allí informalmente, pero así nos llamamos, y se hizo un reconocimiento desde la autoridad de Canal en ese momento para transformarse el centro por la calidad y la cantidad de investigaciones que ya habíamos hecho como grupo. Esto es muy importante, y como grupo interdisciplinario. Y todas estas premisas se incorporaron a un reglamento para su creación, que fue aprobado por el Consejo Universitario. Profesora, ¿cuáles son los objetivos del Centro Ciudades de la Gente? Sí, evidentemente es trabajar con la gente, es uno de los objetivos fundamentales, el trabajo conjuntamente, el intercambio con la gente, pero también conocer sus realidades desde su perspectiva, desde sus puntos de vista, entender el contexto y las desigualdades en las que estos asentamientos se producen y efectivamente poder contribuir a la mejora de su hábitat. Creo que ese es el punto fundamental del centro. Y también tiene la apertura hacia otros investigadores que fuera del centro puedan entrar también a trabajar en incorporación de pasantías y de estudiantes de otras universidades dentro y fuera del país. ¿Cómo fue su relación con su mentora, la profesora Teolinda Bolívar? Ay, bueno, desde el punto de vista profesional, académico, fue un trabajo extraordinario, realmente. Nos dio la posibilidad de que nosotros mismos también pudiéramos emprender nuestras propias inquietudes e iniciativas hacia lo que trabajábamos, muy motivadora y evidentemente con responsabilidades dentro de, unas responsabilidades muy serias dentro del trabajo de investigación de grupo, que ella, bueno, también fue mi asesora en investigaciones que yo hice y también en mi tesis doctoral, cosa que para mí es un privilegio. Y desde el punto de vista como persona, creo que me considero muy honrada de conocerla y de haber compartido por ella tantos años y construir una amistad tan bonita y tan hermosa. ¿Qué es lo que le apasiona y le gusta más sobre el tema de los barrios, que es muy amplio? Sumamente amplio, sumamente amplio. Creo que es un desafío para nosotros que no vivimos en barrio poder conocer una realidad distinta, pero que la tenemos ahí, que la vemos a diario. No solo desde el punto de vista morfológico, físico, porque están justamente en Caracas en unas montañas, sino simplemente desde el punto de vista afectivo, relacional. Las personas que trabajan en mi casa, las personas que trabajan en servicio, en muchas actividades importantísimas para la ciudad, ¿verdad? Y para nosotros aquí mismo en la facultad viven en esas zonas. Y evidentemente uno termina relacionándose mucho más allá. Hoy en día soy madrina de una muchacha que vive en barrio y tengo una relación de compadrazgo, comadrazgo con una persona con la cual admiro y respeto por su condición y por la fortaleza que ha tenido para emprender la vida en ambientes tan difíciles y bueno, y de tantas carencias. ¿Qué es el método investigación-acción que aplica el Centro Ciudades de la Gente? Creo que nunca lo dejamos de aplicar y sin, de manera muy informal, o por lo menos ya entender que no podíamos trabajar sin esa relación, intercambio con la gente. Conocimos un autor que se llama Habermas y que trabaja justamente el tema de la investigación-acción comunicacional. Y esa relación con el sujeto-objeto es fundamental para el investigador, sobre todo el investigador dentro de las ciencias sociales y dentro de las investigaciones cualitativas, lo que no quita de lado que también trabajemos datos importantes para dar a conocer indicadores que son fundamentales en las variables que tomamos en cuenta. ¿Qué es lo que más le gusta y le ha llamado del Centro Ciudades de la Gente y la investigación que allí realiza? Me gusta el trabajo en equipo, insisto. Sin eso creo que es una riqueza poder trabajar
con la opinión, las inquietudes y sobre todo con otras disciplinas. O sea, yo he tenido el privilegio de trabajar de la mano con ingenieros, antropólogos, con geógrafos, con sociólogos, hasta con artistas que son interesantes también, ¿verdad? Poetas también, que en un momento dado, juristas que me dieron su opinión también con lo que yo escribía. Y creo que eso es fundamental porque, y la misma gente de los barrios. En un momento dado le di también, le leí a la persona que trabajaba en mi casa algo que escribí, me dio una opinión y me pareció tan interesante que creo que ellos también son partícipes de lo que uno escribe. De ahí a que el libro Hacedores de Ciudad sea justamente un libro que yo creo que necesitamos darle difusión porque los autores son la misma gente de los barrios que escribió allí y lo compiló la profesora Teolinda. O sea, hay resultados que se han publicado y que se difunden para justamente en este momento creo darle la categoría que se merecen como, bueno, referencias obligadas, como por ejemplo la cuestión de los barrios. Creo que sería importantísimo poderlo mencionar en las páginas web o en el mismo boletín que saca Ediciones FAO, como está haciendo, que me parece bien interesante. Una recomendación nada más o una sugerencia. ¿Cuál es la parte de investigación de los barrios que a usted le parece de mayor importancia, donde hay que hacer más énfasis? En el testimonio de la gente. Sin eso no es posible, ¿verdad? Trabajar lo que es una realidad tan, a veces tan distante para uno, pero a veces difícil de comprender. Diolinda le ha puesto nombres así como, bueno, la gente que se ha privado de privilegios para poder construir su casa. Y eso solo uno lo entiende cuando la gente comienza a hablarle nada más del tiempo que se llevan construyendo la vivienda, que es algo impresionante. Tuve la oportunidad de trabajar con un ingeniero y sacar unos costos de lo que es esa casa, de lo que es la casa de barrio, el tiempo que lleva y lo que significa para la gente recolectar los materiales, almacenarlo, pagar un albañil, porque no lo hacen a veces ellos mismos, si es una mujer mucho menos, se busca un albañil, y eso termina siendo mucho más costoso que una vivienda producida por el Estado. Y eso hay un artículo que yo saqué junto con el profesor Martín Padrón, ¿verdad? Que lo publicamos en la revista CIAT y lo que llevó a la empresa donde trabajamos a que me despidieran, pero bueno, esas cosas pasan. Y creo que uno tiene que llegar a la verdad y esa verdad que no va a ser absoluta ni va a ser estática, solo te la puede dar a través de ese contacto y esa relación respetuosa con la gente. ¿Qué acciones ha tomado el centro para ayudar desde el punto de vista constructivo, de diseño tecnológico, a la gente que vive en esos barrios? Hay varias, podríamos decir, acciones, porque el trabajo de investigación también está enlazado con la extensión, con las pasantías, que yo también hice pasantías para que mis estudiantes levantaran casas en los barrios, hicieran los planos, que eso es todo un trabajo hermosísimo, de poder además trabajar una aproximación que no es la misma que tiene el proyecto de arquitectura, porque eso hay que hacerlo a mano. Esa representación de la casa del barrio es a mano la que construye la gente y luego la propuesta se hace a través de justamente el trabajo que se hace con un proyecto. Pasamos de la investigación, acción e intervención en unos momentos dados del centro. Nos comprometimos con eso. Allí está un trabajo que se hizo con el INVIAMI, que de eso le puede hablar más la profesora Bolívar, que ya lo coordinó, para a través de créditos poder mejorar casas. En la intervención que podemos hacer o indirectamente a través de las propuestas que hacían mis estudiantes en clases. Ellos hacían el levantamiento de las casas, las personas muy respetuosamente nos dejaban entrar a sus casas, ver esa realidad, hacían un diagnóstico estructural, físico, ambiental y después hacían una propuesta basada en la aspiración que tenían las personas de cómo querían mejorar o ver su casa a futuro. Y ese plano se le entregaba y se hacía una reunión en el barrio con las personas para entregarle eso. Llegó aquí una persona una vez al centro diciendo que, porque esto después, esta materia que yo daba la dio la profesora Mildred y el profesor Ignacio Marcano también, por supuesto adaptados también a sus métodos, pero llegó una persona cerca de aquí, un barrio de acá, que dijo, me dieron un crédito porque yo les mostré el plano que ustedes me dieron. Entonces, ¿te imaginas lo importante que eso significaba para la gente el tener? Y después uno llega al barrio y les pregunta y aquí tengo el plano guardado y me lo muestran.
tal cual como se lo entregaron mis estudiantes. Todo el trabajo se le entregaba copia en persona y regresábamos al barrio posteriormente a hacer eso. ¿Cuáles han sido los principales aportes en general del centro ciudades de Bueno, la gente a los barrios en los que han realizado las investigaciones, acciones, intervenciones? creo que de lo que hemos hablado se deriva que hay aportes desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Dentro de la concepción del barrio ha cambiado mucho también la mirada. Antes se hablaba de barrios de rancho, hoy en día no hablamos de barrios de rancho, entendiendo que el rancho es apenas una etapa provisional y que lo que más dura es la casa que ellos construyen con materiales durables el resto de su vida. Entonces, no podemos hablar si usan esos materiales, que son materiales industrializados que compran en ferreterías, no podemos hablar de ranchos. Claro, siempre el rancho va a aparecer en el primer asentamiento, en esa primera etapa. Esos son aportes teóricos. Hay conceptos también como la ciudad-barrio, que claro, hoy en día no podemos hablar de la ciudad-barrio, pero sí hablamos de que los barrios forman parte de la ciudad. De hecho, el nombre del centro Ciudad de la Gente viene justamente por esa importancia y significado que tiene la ciudad también, parte de la ciudad construida por la gente. Por eso se llama ciudades de la gente, porque son de ellos que han sido los principales productores de esos asentamientos. También de los aportes metodológicos. Toda esta manera de trabajar con la gente y de dar las clases y de aproximarnos a través de una didáctica distinta, ¿verdad? Y de una manera distinta a la gente y de poder justamente llegar a un buen resultado o por lo menos medianamente satisfactorio, es un aporte metodológico, la manera como se establece la expresión de las casas, son aportes metodológicos, de diseño de paso y de expresión. ¿Cómo se le debe denominar a un barrio consolidado? Barrios consolidados, tal cual como lo has dicho, son barrios. Hoy en día en Caracas los barrios son adultos, como lo ha dicho la profesora Bolívar, son mayores de edad. Tienen ya, bueno, es que los primeros barrios comenzaron a aparecer en Caracas en el 1917. Entonces estamos hablando casi un siglo o más de un siglo. Y los que menos tienen tendrán ya, bueno, barrios como Petare, por favor, tienen más de 50 años. Entonces son barrios adultos y que efectivamente tienen otra problemática hoy en día que es muy importante de atender. ¿Qué se puede hacer para incluir equipamientos y servicios de los que aún carecen esos barrios ya altamente consolidados? Intervenciones puntuales, intervenciones a nivel de problemas, intervenciones a nivel de unidades de diseño urbano, intervenciones a nivel de la planificación, todas son importantes. Nosotros tenemos un plan que se hizo, lo hicieron acá en el área de estudios urbanos y después en el Ministerio de Desarrollo Urbano, pasó a ser política de vivienda en los años 2000 bajo la coordinación, la presidencia de la profesora Josefina Baldó y el profesor Federico Villanueva, un plan para los barrios que luego se hizo en todas las ciudades más importantes de Venezuela, que están construidas por barrios también. Creo que eso es un instrumento fundamental para poder proceder a las múltiples intervenciones que se pueden hacer. No se pueden descartar por razones políticas ni por otro tipo de razones y hay que mantener un presupuesto para eso. Creo importantísimo que los recursos se destinen a resolver los problemas graves que todavía tienen los barrios desde el punto de vista de la urbanización. Profesora, para finalizar, ¿qué otra cosa le gustaría decir acerca del centro ciudades de la gente? Bueno, quiero destacar que no hemos dejado de trabajar a pesar de los pocos recursos que tenemos. Desde, por supuesto, ya la desaparición en un momento dado temporal del CSH, ahorita empieza a darse nuevamente para investigaciones de grupo, eso es muy importante, es un componente fundamental de una universidad como la Universidad Central y efectivamente las alianzas.
Yo creo que nuestro centro tuvo el privilegio de ser invitado, ¿verdad? Nosotras, por el Laboratorio de Ciencias Sociales, coordinado, dirigido por el profesor Roberto Briceño Lejón, para trabajar en conjunto desde hace mucho tiempo. Desde el año 2013, cuando por segunda vez asumí la coordinación del centro, el profesor nos invitó a hacer un segundo trabajo sobre el alquiler en barrio, que nos lo estaba financiando un organismo externo. Y posteriormente, a través del financiamiento que él ha conseguido, también poder, por supuesto, la universidad pone nuestros recursos, el centro pone nuestros recursos humanos y a través del Laboratorio de Ciencias Sociales hemos podido desarrollar una serie de investigaciones dentro de la línea de fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la integridad física. Ahí se enmarcan los proyectos sobre violencia, inseguridad en distintos temas que hemos trabajado. Entre ellos con los transportistas, con los niños, niñas, adolescentes, todos esos han sido trabajos en barrio con las mujeres, ¿verdad? Con las familias víctimas de violencia y que además todo esto lo hemos compartido con ellos. ¿Para qué? Para darles, hemos hecho campañas también de prevención en tres oportunidades. Entonces, tanto con los transportistas como con los niños, niñas y adolescentes, en alianza con otra ONG que se llama Luz y Vida, que atiende la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Creo que cuando diseñamos un preescolar en un barrio, cuando diseñamos entonces una casa hogar o diseñamos un edificio cultural, hay que pensar en la seguridad también y en la realidad que ellos viven hoy en día con esa situación.